Buenos días a todos, mi nombre es María Camila Amador Vivas, soy interna de la Universidad CES. Estoy rotando en este momento por cirugía pediátrica en el Hospital San Vicente Fundación y en este momento vamos a hablar de timoma en la edad pediátrica. Esta charla fue asesorada por el doctor Abraham Chams Anturi. Primero vamos a hablar de una tabla de contenido. Vamos a discutir acerca de las generalidades y la epidemiología, el origen, la ubicación y la función del timo, el enfoque de las masas mediastinales con énfasis en mediastino anterior y el timoma, diagnóstico y tratamiento junto con su abordaje quirúrgico. Los objetivos de esta charla van a ser conocer la prevalencia y la incidencia del timoma en la población pediátrica, revisar la embriología, las relaciones anatómicas y la fisiología del timo, definir el enfoque diagnóstico de las masas de mediastino anterior de origen químico en los niños y analizar protocolos actuales del tratamiento médico y abordajes quirúrgicos en timoma. Primero, para definir el timoma, este es un tumor benigno o maligno del epitelio tímico que va a ser de bajo grado. Con frecuencia se va a vincular con población variables de células T inmaduras, pero estas no van a tener la capacidad. María Camila, Hola, doctor. Sí, buenos días. es que Laura, hay una doctora Laura que tiene el micrófono abierto que yo creo que está causando interferencia. Listo, creo que ya lo Sí, ya está entendió. listo. Bueno, continuemos. Como les comentaba, se va a vincular con una población variable de células T que van a ser inmaduras, pero estas no van a ser neoplásicas. El timoma se puede dividir en dos tipos, el no invasivo, que va a ser el encapsulado o circunscrito, y el invasivo. Este puede asociarse a síndrome paraneoplásico, principalmente con la miastenia gravis. El 50% de los timomas se relacionan a esta entidad, que recordemos que es una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos que afecta a la placa neuromuscular. También puede asociarse a otras entidades como la anemia plástica, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide o la hipogamaglobulinemia. También es importante resaltar que el timoma, como les mencionaba, es benigno o maligno y esta malignidad puede llegar a ser tan agresiva que se puede transformar en un carcinoma tímico. Dentro de las masas mediastinales, entonces es importante saber que el timoma es una neoplasia poco común. En adultos va a corresponder al 30% de los tumores de mediastino y tiene un pico de incidencia entre los 55 y 65 años. Sin embargo, es poco frecuente en la población pediátrica. Su incidencia en niños y adolescentes es aproximadamente de 1 a 5 por millón y corresponden al 1 a 1.5% de los tumores en este grupo etario. Va a acercarse el 40% de esto se va a presentar en menores de 2 años, aunque se ha visto también que se presenta en lactantes menores, lactantes mayores e incluso hasta pacientes escolares. La mayoría de estas son malignas, del 60 al 75%, y el mediastino va a ser el sitio más frecuente de masas torácicas en niños. El timoma pues va a estar en mediastino anterior. Y todas estas masas mediastinales van a abarcar una variedad de entidades respecto a la etiología, incluyendo causas congénitas, inflamatorias, infecciosas y neoplásicas como esta. Representan un reto diagnóstico ya que realmente es una entidad muy poco frecuente y el diagnóstico realmente es muy difícil si únicamente nos guiamos en la clínica, por lo que es muy importante tener claro las ayudas diagnósticas y cómo identificarlo cuando nos enfrentamos a uno de estos pacientes. En cuanto a la distribución, en los adultos los tumores más frecuentes son los tímicos epiteliales, mientras que en los niños y adolescentes van a ser más frecuentes los linfomas, los tumores de células germinales y los tumores neurogénicos. Aquí vemos la distribución en los adultos, vemos que el timoma y el carcinoma tímico tienen el 68%, que es un gran porcentaje, mientras que en los niños y adolescentes acá, incluyendo solo pues mediastino y timo, es el 14%, y cuando hablamos de todas las entidades de tórax, solo el 1.8% corresponde a timoma o carcinoma tímico.
Las neoplasias malignas del timo van a ser sumamente inusuales en los niños y van a constituir del 1 al 4% de todas las masas medias tímicas. De estos, el tumor maligno tímico más frecuente en la población pediátrica sí es el timoma, aunque también se van a ver casos esporádicos de carcinoma tímico en los reportes de la literatura. El timoma, como ya les mencioné, se relaciona con la miastenia gravis. Muchas veces los pacientes pediátricos que tienen este diagnóstico, mediante imágenes se les descubre que tiene también un timoma asociado. La clasificación y pronóstico va a ser casi similar o idéntica a la de los timomas en adultos y la mayoría de pacientes con tumores tímicos van a ser asintomáticos. Sin embargo, revisando la literatura más actual, vemos que cuando se hace el diagnóstico, estos pacientes ya llegan a presentar algún tipo de sintomatología. Para ahondar un poco en la anatomía, primero iniciando con el timo va a estar conformado por dos lóbulos unidos por un istmo. En el interior va a tener la médula, la corteza y los septos interlobulares, y todo esto va a estar rodeado por la cápsula. En la médula se van a encontrar los corpúsculos de Hassall, que son estos que vemos acá en el interior, que van a producir linfopoyetina estromal tímica. Esta es una sustancia que genera la apoptosis de los linfocitos que atacan los tejidos sanos. Y en la corteza vamos a tener células epiteliales, por eso es el timoma, es un tumor o una neoplasia epitelial, timocitos, que son los precursores de los linfocitos T, y macrófagos. Respecto a la anatomía del mediastino, quiero enfocarme principalmente en el mediastino anterior, el cual está limitado en la parte anterior por el esternón, la tráquea, grandes vasos y pericardio en la región posterior y los pulmones en los laterales. Recordemos que el mediastino como tal hace referencia a un compartimiento corporal que está limitado por el opérculo torácico, el esternón, la columna vertebral, el diafragma y los laterales por cavidades pleurales y los pulmones. En el contenido del mediastino anterior va a estar el timo, las estructuras linfáticas, nervios, vasos sanguíneos principalmente incrustados a nivel del ambiente graso a ese nivel. En el mediastino medio vamos a tener la tráquea, los bronquios principales, el corazón y los grandes vasos y los ganglios linfáticos ciliares. Es importante porque cuando el timoma empieza a invadir estructuras adyacentes, incluso puede llegar a comprometer pericardio y estructuras del mediastino medio. Y en el mediastino posterior, la aorta, la porción torácica del esófago y las cadenas nerviosas simpáticas. El timo va a surgir de la tercera y la cuarta bolsa faríngea, que está hecha de mesodermo. Esta tercera y cuarta bolsa va a tener un extremo caudal, y el extremo caudal va a presentar dos prolongaciones, una dorsal y una ventral. La ventral se va a convertir en el timo y la dorsal se va a convertir en la paratiroides inferior. Esto ocurre principalmente en la quinta semana de gestación. Y los primordios de estas dos glándulas van a perder la conexión con la pared faríngea y el timo va a emigrar a dirección caudal y medial. Realmente se va a llevar consigo las paratiroides inferiores y en el curso de esta migración ambos primordios tímicos se van a fusionar en la parte medial. Van a encontrar ya su localización o ubicación definitiva, que va a ser la zona cérvico-torácica, y va a quedar constituido como un órgano impar mediado situado en la base del cuello y en la parte superior del mediastino anterior. El timo va a funcionar como un sitio inicial de maduración de linfocitos T. Las células T inmaduras van a migrar desde la médula ósea hasta la unión corticomedular del timo. Ahí se van a diferenciar a linfocitos T maduros. Luego van a pasar a la circulación y van a constituir el sistema inmune adaptativo, por lo que se define o se constituye el timo como un órgano linfoide central. Va a ser más prominente en lactantes y niños pequeños. Al nacer tiene un peso de 15 gramos, en la pubertad llega a pesar 45 gramos y finalmente va teniendo un proceso de involución y va a ser reemplazado por tejido graso en la adultez. Aquí es importante mencionar que es difícil distinguirla de otras masas de mediastino anterior, por lo que va a ser muy importante saber en las imágenes cómo diferenciar un timo que realmente es fisiológicamente normal en la población pediátrica y una masa de mediastino.
Dentro del enfoque de las masas mediastinales tenemos varias clasificaciones. Primero está la clasificación según la etiología, donde vemos que pueden tener origen neurogénico, mesenquimatoso, están todo el espectro de los linfomas, los tumores endocrinos, los tumores de células germinales y los quistes. También existe la clasificación según la ubicación. En esta podemos ver que no solo el mediastino se puede dividir en anterior, medio y posterior, sino que también hay un mediastino superior. En el mediastino anterior, que es donde estamos enfocados en esta charla, vamos a tener el timoma y otras entidades del timo como la hiperplasia tímica, aunque también se pueden presentar los linfomas. En el mediastino medio van a ser más frecuentes los linfomas, los quistes broncogénicos y los quistes pericárdicos. En el posterior, todo el espectro de tumores neurogénicos, principalmente el neuroblastoma y los quistes gastroentéricos. Y por último, en el mediastino superior, linfomas y todas las alteraciones tiroideas. Aquí tenemos un resumen respecto a los tumores o masas de mediastino que se pueden ver en los 3 compartimientos y su entidad si es benigna o maligna. En este caso, hablamos de que se generaliza diciendo que el timoma pues, es una entidad maligna que se encuentra en el mediastino anterior porque a pesar de que puede ser también benigno, pues tiene un potencial de malignidad. Entonces, en las masas de mediastino anterior tenemos lesiones benignas y malignas. Dentro de las benignas vamos a tener hiperplasia tímica y quiste tímico, enfocándonos en la patología del timo, y también lipomas que pueden estar presentes realmente en todas las partes del cuerpo. Dentro de las lesiones malignas está el timoma, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, pero también puede presentar el linfoma y el tumor de células germinales. Cuando hacemos el diagnóstico, generalmente solicitamos marcadores tumorales como la beta-HCG y la alfa-fetoproteína. Estas suelen estar positivas dentro de un tumor de células germinales, por lo que si tenemos un resultado negativo, aunque eso no nos confirma el diagnóstico, podemos estar enfrentándonos a un timoma. El linfoma ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir descartando o intentando pues excluir ese diagnóstico. Pero siempre recordar las 4T del mediastino, principalmente de mediastino anterior, que es timoma, teratoma, tiroides y terrible linfoma. En la presentación clínica, la mayoría de las masas mediastinales van a ser asintomáticas y suelen ser un hallazgo incidental en imágenes. Incluso se pueden evidenciar en el periodo neonatal en una ecografía obstétrica. Esto puede tener 2 espectros grandes. El efecto de masa, que va a ser síntomas por compresión o compromiso directo de estructuras adyacentes, y síntomas sistémicos. Dentro de los efectos de masa, los principales síntomas que se presentan en el timoma son tos, hemoptisis, disfagia, dolor torácico, disnea y síndrome de vena cava superior, que va a estar caracterizado en la clínica por edema facial, cervical y de miembros superiores, dado por la obstrucción parcial o total de la vena cava superior, que va a generar una disminución en el retorno venoso. Y también se puede asociar a astenia, adinamia, fiebre y linfadenopatías. En el caso de los síntomas sistémicos, cuando se presentan síntomas B, más que todo pérdida de peso y diaforesis nocturna, podemos estarnos enfrentándonos a un linfoma. Y cuando está asociado a un síndrome paraneoplásico como la miastenia gravis, pues es más que todo descartar un timoma. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra qué ayudas diagnósticas podemos solicitar dependiendo de los síntomas que se presentan en el paciente. Lo más importante es saber que el gold estándar o la imagen diagnóstica ideal va a ser la tomografía contrastada de tórax. Sin embargo, podemos utilizar la ecografía, más que todo cuando haya un compromiso fisiológico, por ejemplo, de la compresión del flujo de salida de la arteria pulmonar principal, cuando estemos sospechando derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, cuando también queramos descartar infiltración cardíaca o incluso pues cuando no tenemos la disponibilidad de la tomografía de tórax. También se puede utilizar cuando estamos ante un paciente inestable como haciendo un ecocardiograma. Estas son características de alto riesgo que tenemos que pensar en todo paciente que nos llegue con una masa mediastino. Está tanto clínica como imaginológicamente. En la clínica, la principal característica de alto riesgo respiratorio va a ser la ortopnea. Respecto a la parte cardiovascular, la hipotensión postural, y cuando es hipotensión que no se relaciona a la postura, pues estamos en la obligación de descartar un taponamiento cardíaco.
Los signos de obstrucción de vena cava superior que ya les mencioné. En el sistema nervioso central, pues hay un espectro grande de síntomas neurológicos, pero también se puede presentar el síndrome de Horner. Y imagenológicamente, en la tomografía, que el diámetro traqueal sea menor al 50% de lo normal, y en la ecocardiografía, que se vea un derrame pericárdico o infiltración cardíaca. Aquí les presento un algoritmo respecto al enfoque de las masas mediastinales en pediatría. En este podemos ver que lo primero que podemos hacer es buscar las características de alto riesgo, evaluar el historial de los síntomas en el paciente, ver siempre los signos vitales con énfasis en la saturación de oxígeno, buscar ganglios linfáticos o adenopatías, signos respiratorios o signos de dificultad respiratoria, si se presenta un síndrome de vena cava superior, y siempre tener en cuenta la admisión a UCI pediátrica como una alternativa. También es importante no forzar al niño a acostarse en posición horizontal, prevenir el síndrome de lisis tumoral y evaluar el seguimiento del estado respiratorio y del estado hemodinámica del paciente. Solicitar entonces la tomografía de tórax, que es la imagen ideal, y el ecocardiograma, y cuando vamos a hacer el estudio podemos tener varias opciones. Si tenemos un hemoleucograma que tiene células inmaduras, se puede pedir un extendido de sangre periférica o citometría de flujo. Cuando hay derrame pleural, una toracentesis, y también está la opción de pedir una aspirada de médula ósea o punción lumbar. Cuando hay un ganglio linfático palpable, pensar en una biopsia de ganglio y, pues por última opción, la biopsia de la masa mediastinal guiada por ecografía. Generalmente, cuando uno tiene el diagnóstico muy claro, termina haciendo la resección quirúrgica sin tantos estudios, pero es bueno saber este espectro de todas las opciones que se pueden tener para el diagnóstico. Para el diagnóstico del timoma, en las imágenes podemos ver que en la radiografía simple se va a observar un ensanchamiento de la sombra mediastínica, pero lo que más lo caracteriza es que vamos a observar una masa lobulada de contornos bien definidos que va a estar localizada en mediastino antero-superior y que en la proyección lateral va a ser anterior al botón aórtico. Existen varios métodos que nos ayudan a localizar la lesión en compartimentos. En la radiografía de tórax, el que más se utiliza es el método de Felson, que es este. Se hace a partir de la radiografía de tórax en proyección lateral y va a dividir el mediastino en 3 compartimientos, como se pueden ver en la imagen. Pero también tenemos nuevas clasificaciones en grupos de estudios más enfocados en la patología maligna del timo, tanto en niños como en adultos. Esta es la de la Asociación Japonesa de Investigación sobre el Timo. Se hace a partir de la tomografía y divide el mediastino en 4 compartimientos: el mediastino anterior o prevascular, el medio o peritraqueoesofágico y el posterior o prevertebral. Y adiciona además el mediastino superior. También existe esta otra clasificación que es mucho más reciente, también se basa en la tomografía, está hecha por el Grupo de Interés Internacional en Dignidad del Timo y divide el mediastino en 3 compartimientos. Es muy similar a la de Felson, pero esta se hace en la tomografía. Los 3 compartimientos serían el prevascular, el visceral y el paravertebral, y es la que se utiliza actualmente para el diagnóstico de los timomas. En la ecografía vamos a ver que puede ser útil, pero tiene un uso limitado por la interposición de aire de los pulmones. Va a tener más que todo un rol en el diagnóstico prenatal, en la diferenciación de masas quísticas versus sólidas y en biopsias guiadas. Respecto a la biopsia guiada por imágenes, es preferible un abordaje siempre extratorácico bajo anestesia local y sedación, pero si no se puede y definitivamente tocas hacerlo bajo anestesia general, se debe tener un plan individualizado según los hallazgos clínicos y radiológicos preoperatorios. Lo más importante es siempre tener en cuenta de que hay un riesgo muy alto de compresión de la vía aérea y definir si se necesita o no, se le puede poner a este paciente terapia neoadyuvante. En la tomografía nos va a permitir evaluar el tamaño del tumor, la ubicación, las características, la adherencia a estructuras vecinas, además también la permeabilidad de las vías respiratorias y también estimar el riesgo anestésico. Así que la tomografía es súper importante para definir
Uno, la planificación quirúrgica y dos, evaluar la respuesta al tratamiento. Esta es una tomografía en un niño de 12 años. Se puede observar una masa sólida delimitada en mediastino anterior en contacto con la vena cava, la arteria brachiocefálica derecha y los ganglios linfáticos. También pues está disponible la resonancia magnética, que puede ser útil únicamente en casos de una gran masa mediastínica, cuando es difícil diferenciar por tomografía si hay compresión de estructuras adyacentes o más bien una invasión. Dentro de los diagnósticos diferenciales, principalmente hablando de otras masas relacionadas con el timo, vamos a tener la hiperplasia tímica, que puede ser interpretada como una masa tímica empezándose a manifestar, que es un agrandamiento del timo dado por el aumento en tamaño y peso, pero que en el aspecto microscópico se ve completamente normal. Entonces se va a ver como un ensanchamiento del mediastino anterior que va a ser de intensidad homogénea y generalmente no se va a asociar a síntomas compresivos. El manejo va a constar de observación y o ciclo con corticoides. Y el quiste tímico va a ser un remanente del conducto timofaringio localizado en mediastino anterior o cuello que puede inflamarse o infectarse, y el manejo va a depender según el tamaño, ya que entre más grande sea, mayor síntomas va a generar en el paciente, y dependiendo de su localización se va a decidir extirparlos, ya sea por toracoscopia o abordaje cervical. Aquí podemos ver unas imágenes respecto a un timo normal. Fisiológicamente se ve el ensanchamiento del mediastino y podemos ver la involución tímica a lo largo de los años. Este es una radiografía de un recién nacido masculino de un día de vida. Esta es de una recién nacida femenina de 2 días de vida. Este es un lactante de 16 meses y este un niño de 6 años. Podemos ver cómo va haciendo ese proceso involutivo y se va pareciendo cada vez más a la radiografía de tórax que vemos en los adultos. En pues en esta diapositiva podemos ver algo muy similar al anterior, pero en la tomografía de tórax. Podemos ver aquí una tomografía en una lactante femenina de 13 meses, un niño de 5 años, una niña de 10 años y un niño de 16 años. Vemos exactamente lo mismo, cómo va evolucionando a lo largo de que van creciendo pues en el tiempo y que va tomando una forma muy similar a la de los adultos. Esta es una resonancia magnética en una niña de 16 años que tiene una hiperplasia tímica. Ella inicialmente estuvo en manejo con ciclos de corticosteroides, pero por el tamaño y la presencia de síntomas compresivos, luego de esto se llevó a resección quirúrgica. Y este es un quiste tímico en un adolescente de 16 años. Se puede ver una masa un poco más redondeada y va a tener en mayor cantidad los corpúsculos de Hazard, que van a ser más que todo secretores, por lo que también puede tener ese riesgo de infectarse. En la histopatología, entonces, antes de empezar a hablar un poco de esto, quiero hacer la aclaración de que si se tiene una masa mediastínica que está acompañada de miastenia gravis o de aplasia de células rojas o de hipogamaglobulinemia, y tenemos pues hallazgos tomográficos que son compatibles con un timoma, es decir, una masa lobulada, circunscrita en mediastino anterior, anterior al botón aórtico, entonces realmente no se requiere estudio histopatológico. Sin embargo, cuando el diagnóstico es un poco dudoso, se puede hacer biopsia de adenopatías periféricas o ya incluso una biopsia percutánea. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, respecto a la histología, los timomas, se divide en varios subtipos, en A, AB, B1, B2, B3. Y el carcinoma tímico, que antes se conocía como tipo C. El tipo A son células fusiformes que van a tener pocos linfocitos a su alrededor. El tipo AB es un tipo mixto que va a ser semejante al tipo A, pero además va a tener infiltrados linfocitarios. El tipo B1, que son células epiteliales con linfocitos en poca cantidad. El tipo B2, que va a tener un predominio de linfocitos. El tipo B3, que es la displasia leve. Y el carcinoma, que ya va a tener una atipia celular. Aquí en esta tabla podemos ver la frecuencia. Realmente el carcinoma tímico es muy inusual en la población pediátrica y el más frecuente vendría siendo el AB y el B2.
Aquí podemos ver la histología de un timo completamente normal. Ahí se pueden observar básicamente toda la anatomía que les mencioné. Se puede ver la médula, la corteza, la cápsula, todos los septos y los corpúsculos de Hazard. El resto de células van a ser células epitelio-reticulares. Cuando estamos ante una hiperplasia tímica, va a tener una apariencia microscópica normal en la tinción de hematoxilina y eosina, o sea, similar a la del timo normal, pero en la citometría de flujo vamos a poder ver células con expresión variable de marcadores de células T y antígenos de timocitos común. En el timoma, pues va a haber un gran espectro realmente, pero en el examen citológico se pueden ver células fusiformes, células epiteliales ricas en linfocitos o células mixtas. Es imposible distinguir realmente por citología los tipos no invasivos, los invasivos o los que tienen capacidad de metástasis. Y en este corte de tejido tímico, que es un caso de un timoma, podemos ver la histología típica con componentes variables de células epitelioides, fusiformes y linfoides. El carcinoma tímico, recordemos que es un tumor epitelial del timo que va a tener citología maligna. Entonces, va a estar compuesto por una citología pues, que tiene malignidad y se infiltra todas estas células en un patrón de crecimiento cohesivo variable. Para estadificarlo tenemos como herramienta el sistema de estadificación de Massa-Oka del timoma. Generalmente la malignidad de los timomas se va a determinar por la invasión patológica más allá de la cápsula del tumor y la capacidad que tiene este tumor de hacer metástasis. Aunque la mayoría de los tumores realmente no tienen dicha agresividad, sí pueden llegar a invadir estructuras adyacentes, hacer implantación pleural, hacer metástasis vía linfática o hematógena y cuando se hace metástasis extratorácica llegar a cerebro o hígado. Entonces aquí vemos los diferentes estadios, el estadio 1 que es un tumor bien encapsulado, que no se observan signos de invasión, el estadio 2 que son tumores que van a tener crecimiento perivascular hacia la grasa adyacente o la pleura mediastínica o incluso invasión microscópica de la cápsula del timo. El estadio 3 que van a invadir órganos adyacentes y ya el 4 que hace metástasis tanto intra como extratorácica. En el tratamiento, entonces, vamos a tener que la resección quirúrgica es la modalidad estándar y el pilar del tratamiento en los timomas. En estadios avanzados se puede acompañar de terapias adyuvantes. Como tal, aquí nosotros podemos guiar el tratamiento según los estadios. Cuando es un estadio 1, la resección quirúrgica suele ser suficiente sin ayuda de otros tratamientos. En el estadio 2 y 3 se puede dar radioterapia adyuvante y cuando son tumores de gran tamaño, invasivos, irresecables o metastásicos, se puede dar quimioterapia seguida de una exploración quirúrgica, ver si se puede resecar cierta parte del tumor o no y en el posoperatorio hacer también radioterapia adyuvante. Generalmente se hace en los timomas quimioterapia con cisplatino y adriamicina y en el carcinoma tímico con paclitaxel y carboplatino. Es importante saber que el ciclo de esteroides también va a ser fundamental en el tratamiento de estos pacientes, ya que los timomas realmente responden a esteroides, se utiliza más que todo prednisona o dexametasona. Y para el seguimiento, vamos a mandar una tomografía de tórax cada 6 meses por 2 años y posteriormente una al año hasta los 10 años. Incluso en la edad pediátrica se podría extender cada 2 años hasta que lleguen a la adultez. Y aquí les traigo un gráfico donde se muestra y se reitera en que cuando hacemos el diagnóstico de una masa de mediastino, después de hacer todas las evaluaciones, si se diagnostica un tumor tímico o un timoma, siempre se hace primero el manejo, la resección quirúrgica y ya después se despliegan un montón de opciones respecto a si la resección fue completa, si fue parcial, si dependiendo de los estadios, si requiere o no radioterapia y si realmente es irresecable, entonces que se hace primero quimioterapia, la exploración quirúrgica y ya después miramos si se sigue con quimio o radioterapia. Para el abordaje quirúrgico, entonces, como tal, no existen indicaciones quirúrgicas, sino que todo timoma que se diagnostique, ya sea por imagen o por histopatología, debe ser llevado a resección quirúrgica como primera línea de tratamiento.
Como premisas anestésicas, tener en cuenta que siempre es posible el colapso respiratorio, realmente es algo muy frecuente, ocurre después de la inducción y antes de la relajación anestésica, que la ventilación va a ser muy difícil en estos pacientes, más que todo porque está mediastino anterior el timoma, y la intubación también suele ser difícil, por lo que tenemos que tener disposición de videolaringoscopio o broncoscopia rígida en el quirófano. Y hay varios factores de riesgo para complicaciones anestésicas, son como las características de alto riesgo que les mencioné, y la principal es la ortopnea. Para las vías de abordaje quirúrgico, elegir la mejor va a depender de muchas cosas: la extensión anatómica, el tamaño del timoma, la experiencia o la experticia del cirujano, y hay que individualizarlo según cada paciente. Lo ideal siempre va a ser la resección total de la masa, pero la resección quirúrgica siempre se ve dificultada por el alto riesgo de lesionar estructuras de gran importancia que están ahí en el mediastino. Para esto, las más utilizadas han sido pues la esternotomía media y la toracotomía. Estas son mucho más invasivas, se reservan para tumores que son más grandes, se han visto relacionados con mayor dolor postoperatorio y una estancia hospitalaria mucho mayor, pero sigue siendo la que más se utiliza en el medio porque es mucho más extrapolable de los adultos a la población pediátrica. También existen los abordajes mínimamente invasivos, donde tenemos la mediastinoscopia, que esta se deja exclusivamente para biopsia de ganglios de gran tamaño, y la toracoscopia, que se asocia a un menor dolor postoperatorio, menor aparición de atelectasias, estancia hospitalaria más corta. Sin embargo, tiene limitaciones, ya que este abordaje impide palpar las lesiones como tal, y en la literatura se ve una controversia respecto a si está asociada a mayor riesgo de ruptura del tumor o sea relacionado a mayor tasa de recurrencias. También tenemos otras vías de abordaje como el trapdoor o el de libro abierto, que tiene una extensión cervical, se hace una incisión a nivel de la clavícula e incluso se puede extender sobre el esternocleidomastoideo. Esta se utiliza más que todo cuando tenemos una masa de mediastino anterior que está hacia la porción superior. También está la incisión de clamshell o de almeja, que es una toracotomía bilateral que atraviesa también la porción inferior del esternón y se utiliza cuando supera la línea media, cuando es una masa de tórax, una masa de mediastino mucho más amplia y se extiende hacia los laterales. Dentro de las complicaciones van a ser similares a las que se presentan en los adultos, sin embargo, en la población pediátrica, como las estructuras son mucho más pequeñas y también pues el espacio en el cual se opera es mucho más reducido, las complicaciones van a aumentar la frecuencia, principalmente la lesión del nervio laringio recurrente, que va a generar afonía y disfonía, la lesión del nervio frénico con parálisis diafragmática, pero también se pueden presentar lesiones vasculares que generen sangrado, choque hemorrágico, infecciones como empiema y que lleven a septicemia, y la lesión de cualquier órgano adyacente al mediastino. Por último, el síndrome postimectomía, que no se define tanto o no se utiliza tanto este concepto para referirse a los pacientes que quedan sin timo, pero va a abarcar un espectro de todos los síntomas o todas las consecuencias que se pueden tener cuando estos pacientes quedan sin este órgano linfoide. Es importante saber que en los adultos realmente no tienen consecuencias importantes porque ya va a venir en proceso de involución. Sin embargo, en los niños el timo cumple un papel muy importante en todo su desarrollo, por lo que van a quedar con un estado proinflamatorio que va a predisponer enfermedades autoinmunes y también un estado de inmunodeficiencia celular que puede favorecer la presentación de infecciones recurrentes. Se ha visto en la literatura relacionado con neumonía, asma y sibilancias en comparación con los controles de la población pediátrica, por lo que es muy importante que se tenga una mayor adherencia a la vacunación y tener un seguimiento inmunológico también por parte de pediatría. Como conclusiones, tenemos que el timoma tiene una baja incidencia y prevalencia en la edad pediátrica. El conocimiento anatómico de este órgano facilita al cirujano el enfoque diagnóstico y quirúrgico. La tomografía es el método de elección para la caracterización de masas mediastinales del timo y diagnósticos diferenciales, así como el estadiaje.
y el pilar fundamental del tratamiento es la resección quirúrgica completa. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Quería felicitarla por su seminario. Es un seminario muy completo, que estuvo muy bien referenciado. Me pareció que lo abordó muy bien, nos habló incluso de técnicas quirúrgicas. Un tema que es un poquito difícil y que, como usted nos lo indicó por su baja prevalencia, de pronto la información no está tan ampliamente disponible o con tanta evidencia, pero considero que lo hizo muy bien y también el abordaje inicial. La felicito. Muchas gracias, doctora. Hola María, buenos días. Buenos días a Hola, todos. María, no, felicitarte, una charla muy amena, muy clara, como mostraste con lo mejor que hay o lo que hay de evidencia y pues esa parte del concepto como tal en los niños específicamente con los manejos, me parece que está muy bien, muy buena tu charla. Felicitaciones. Gracias. Hola doctora, buenos días. Bueno, sí. Bueno, la verdad, un tema muy interesante. Como tú lo mencionaste, una incidencia muy baja. Yo creo que en todos estos años hemos abordado el timo más por miastenia gravis y probablemente hemos tenido por ahí unos 4 o 5 casos en donde 2 tenían un timoma y de hecho, pues salieron con el timo y ese fue el manejo definitivo y el seguimiento. También pienso, al igual que mis compañeros, que hiciste un muy buen enfoque, una buena referenciación y las diapositivas creo que gráficamente fueron muy, muy agradables, muy bien manejadas. Yo te tengo 2 preguntas. La primera, en un paciente pediátrico en donde hay un diagnóstico de miastenia gravis, que ya todo el manejo con inmunoglobulinas, el manejo médico fracasó y nos interconsultan para una timectomía, teniendo en cuenta lo que mencionabas, que un porcentaje no despreciable puede estar asociado a un timo. Antes de la cirugía, ¿recomendarías alguna ayuda diagnóstica o simplemente la resección y esperar la histopatología? Esa es mi primera pregunta. Pues realmente en este caso, uno cuando está enfrentándose a un paciente con miastenia gravis, pues sí debería realmente hacerle una imagen independientemente que tenga o no tenga sintomatología para ver si tiene un ensanchamiento del mediastino que es fisiológico o se le tiene que estudiar algo más para el timoma. Respecto a si le haría una histopatología, realmente me parece que no es necesario, ya que está asociado pues como a este síndrome paraneoplásico y lo más probable es que este paciente sí tenga un timoma asociado, por lo cual yo únicamente me iría con la imagen, obviamente para ver que si tenga una masa o no, que esté localizada en mediastino anterior, pero no le haría estudios adicionales. Perfecto. Y la segunda pregunta que te tengo, a mí la verdad me llamó mucho la atención ese tema del síndrome postimectomía, porque digamos que el vaso también es un órgano linfoide y cuando realizamos esplenectomía intentamos vacunar a los niños y todo. El vaso es más del linfocito B, de ahí viene su nombre, mientras que los linfocitos T vienen de timo. Entonces me pareció demasiado importante esto. La pregunta era, cuando tú mencionabas que para evitar el síndrome postimectomía, además del seguimiento y todo eso, hablabas de vacunación. La recomendación de vacunación sería qué vacunas o previo o posterior a la timectomía. Me quedó sonando eso. Realmente en la literatura no hacen mención como de alguna vacunación en específico. Lo que realmente sí se recomienda es ponerle el esquema de vacunación normal como a todos los niños, pero no mandarlos para la casa, sino realmente hacerle un seguimiento estrecho. ¿Por qué? Porque incluso ellos pueden hacer reacciones a algunas de estas vacunas y pues pueden necesitar algún tipo de
por ejemplo, no sé, como seguimiento estrecho en hospitalización de signos vitales, ver que pues no necesite como tal una intervención adicional y que pues el paciente no vaya a hacer una reacción pues como sistémica a la vacuna, pero no dice como tal en qué momento respecto a la timectomía o cómo se relaciona respecto a esta intervención quirúrgica, sino que dice que independientemente de cómo, de cuál sea la edad, en qué momento el esquema de vacunación esté el niño, pues realmente si se necesita la timectomía, se prioriza y ya después se retoma como tal todo el aspecto de la vacunación. Ok, María Camila, de nuevo muchas gracias, muy buen seminario. Muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga más un comentario adicional o alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias. Creo que vamos por finalizar ahora sí la sesión del día de hoy. Que tengan un feliz día. Gracias.